Bueno, quería comenzar agradeciéndoles el espacio y el interés por lo que está sucediendo en mi país. Me pareció interesante la propuesta de armar una charla en lugar de los temas que quizá venía recorriendo, armar una charla sobre Milei. Por un lado, para satisfacer una demanda, que es eso, el proceso que está siguiéndose en nuestro país ha concitado mucho interés. Y por otro lado también me permitía a mí sistematizar algunas lecturas en torno a este fenómeno que ha aparecido, que irrumpió en nuestra realidad y que no muchos, salvo aquellos cientistas sociales que venían investigando el crecimiento de las derechas en general y en Argentina en particular, no mucha gente alcanzó a dimensionar este fenómeno. La suerte quiso que nos juntemos un martes 13 para hablar sobre Milei y en días de carnaval. No sé, el azar se mueve de manera misteriosa. Bien, simplemente no todos quizá conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. El 19 de noviembre de 2023 se produjo la segunda vuelta que entronizó a Javier Milei como presidente de la Argentina, derrotando al candidato oficialista, que era ministro de Economía de un gobierno que cerró el año con un 211% de inflación. Acá empezamos a tener alguna pista de por qué de ese triunfo. Milei, hace 2 años y medio atrás, era un panelista de televisión, lo que acá denominan un tertuliano, y experimentó en ese tiempo, en ese periodo, un ascenso meteórico. En las elecciones de 2021, de medio término, logró acceder al Parlamento, tuvo una elección razonablemente buena, y en el contexto electoral de 2023 se fueron generando distintas interpretaciones sobre el fenómeno Milei. Algunos planteaban que en realidad la función de Milei era correr el discurso público hacia la derecha, correr el límite del discurso público hacia la derecha, pero en realidad ese corrimiento lo terminaría capitalizando los partidos más tradicionales, más armados, fundamentalmente Juntos por el Cambio, que ya vamos a hablar de esa formación política. Otra interpretación era que en realidad la candidatura de Milei estaba en parte sostenida por el gobierno de Unión por la Patria, o del Frente de Todos en ese momento, fundamentalmente en la idea de que Milei erosionaba parte de la base electoral de Juntos por el Cambio. ¿Está? Con lo cual, ni unos ni otros pensaban que este proceso de crisis y de fuerte degradación que se vivió en el último tiempo en nuestro país lo iba a terminar capitalizando. Una figura, en lo personal, por lo menos cuando uno lo ve, bastante inestable y sin una estructura, un armado político consistente. Que bueno, después en la instancia de preguntas reflexionaremos entre todos sobre eso, sobre qué ha sido hasta ahora la gestión de Milei en estos 2 meses. Que ha tenido muchas idas y vueltas. De hecho, en estos días ya se estaba planteando que era altamente probable que Milei estableciera un acuerdo con el PRO, que eso ya lo vamos a ver. ¿Está? En este sentido, entonces, lo que les decía, este candidato en campaña planteó la dolarización, planteó el cierre del Banco Central, la idea de las escuelas voucher, o sea, financiar la demanda, o sea, que el Estado deje de financiar las escuelas, sino directamente financiar a los padres y que ellos pudieran optar qué tipo de escuela preferían para sus hijos.
privatización de todas las empresas públicas, sin discriminar si eran deficitarias o no, que ese era un poco el argumento que históricamente enarboló la derecha en nuestro país, planteando el déficit de las empresas públicas. En el caso de Milei directamente dice que el Estado no debe gestionar. ¿Está? De hecho, ayer estuvo en Italia y dijo que el Estado era una asociación criminal directamente. El Estado que él conduce ahora. Ajuste a la casta, venta de órganos, era otro de los planteos. Derogación de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que en nuestro país se ha legalizado. Baja de impuestos, fundamentalmente a los sectores más pudientes, y apertura unilateral del comercio internacional en nuestro país, lo que es claramente una sentencia de muerte para el sector industrial, llegando a plantear inclusive que el comercio exterior debía estar en manos exclusivamente de los privados, o sea que el Estado no tenía ningún tipo de rol que cumplir en el comercio exterior. Esto fundamentalmente porque en campaña manifestó que él no iba a tener relaciones de ningún tipo con estados comunistas, y entre ellos mencionó a China y al Brasil de Lula, o sea, nuestros dos principales socios comerciales. En ese momento el candidato a presidente los puso en el eje del mal. Con lo cual, cuando se le planteaba, decir, bueno, esto va a afectar al comercio de la Argentina, dice, no, pues los particulares pueden obrar libremente y pueden seguir comerciando con Brasil y con China, como si los estados no tuvieran, históricamente no hubieran cumplido un rol en las relaciones comerciales a nivel internacional. En este sentido, entonces, cuando pensaba cómo estructurar la charla, me surgió la pregunta fundamentalmente de por qué a lo largo de 40 años de historia democrática, en el 23 se cumplieron 40 años del retorno de la democracia a mi país, la sociedad argentina pasó de votar a un candidato, Raúl Alfonsín, que planteaba una noción de democracia inclusiva basada en la defensa de los derechos humanos, a otro libertario que no es capaz de explicitar su adhesión a ella. ¿En qué sentido que no es capaz de explicitar su adhesión a ella? Que en las entrevistas también previas al comicio, inclusive en programas muy amigables con el candidato, se le preguntaba si él apoyaba la democracia, si para él la democracia era un buen sistema, y nunca respondió afirmativamente. Siempre encontró distintos artilugios argumentales para esquivar una respuesta tan sencilla como decir, sí, soy un candidato de la democracia. Para este recorrido, entonces, de esos 40 años, me planteé fundamentalmente tratar de comprender, brevemente, ¿no? Vamos a hacer acá una síntesis, tratar de comprender o poder, en este espacio de reflexión, tener algunas pistas de qué es lo que ha sucedido con la sociedad argentina en los últimos 40 años de vida democrática, recorriendo fundamentalmente la noción de Estado en cada uno de los gobiernos, en cada uno de los contextos históricos, cómo se pensó el Estado, qué políticas buscaron implementarse en relación al Estado, la noción de justicia social también, y la política de derechos humanos. Hago foco en el Estado, la justicia social y los derechos humanos porque en el contexto de los distintos debates que se suscitaron en el 2023 por las elecciones, la fuerza que acabó triunfando cuestionó severamente el rol del Estado, la noción misma de justicia social, que Milei la caracterizó como una aberración y un robo, y la política de derechos humanos, que ahí tiene sus particularidades, y eso también lo veremos más adelante, y podremos también discutirlo largo y tendido en la instancia de preguntas. ¿Está? Y el primer punto, ahí me planteé también la idea de la demanda social. O sea, en 2023 triunfó un candidato que cuando asumió de espaldas al Congreso y con toda su
su feligresía, ¿está? Lo que les dijo es, no hay plata. Entre una serie de cuestiones que planteó que no había plata, y eso arrancó los aplausos de una parte importante de esa concurrencia. ¿Está? Entonces, en ese sentido, me interesaba también recorrer a lo largo de los distintos gobiernos, con todas las dificultades del caso y lo arbitrario muchas veces de tratar de establecer cuál es la demanda social en cada uno de los contextos, pero fundamentalmente tratar de plantear qué es lo que demandaba ese electorado al comienzo de cada gobierno. Y eso fundamentalmente parto de la base de que quien triunfa en la competencia electoral es el candidato que sintoniza de mejor manera con esas demandas sociales. Y en ese sentido, también para ir estructurando la charla, lo que planteo es fragmentos de discursos de esos presidentes en los momentos de asunción, entendiendo que esos fragmentos condensan en gran parte ese sentido que estamos planteando de la demanda social. ¿Está? En ese sentido empezamos con el gobierno de Alfonsín, que transcurre entre el 83 y el 89. Acá hay una frase característica de Alfonsín que dice: con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Acá tenemos una noción de la democracia que es fundamentalmente una democracia que no se limita en el hecho de votar, que no se limita en la participación de los partidos, que no se limita en la inexistencia de proscripciones o el respeto a la libertad de expresión, sino que es una democracia que también debe garantizar derechos. Una democracia plena debe garantizar el derecho al alimento, debe garantizar el derecho a la educación, debe garantizar el derecho a la salud. Es una democracia, una noción de democracia que debe garantizar derechos más allá de los derechos políticos. ¿Está? En ese sentido, entonces, esta noción de democracia, a su vez, plantea saldar las cuentas con el pasado, sanar esas heridas. Es una noción de democracia también reparatoria con ese pasado. Un pasado que, bueno, esto ustedes estarán más familiarizados, va a estar signado por el terrorismo de Estado. La Argentina va a tener una dictadura entre 1976 y 1983 que va a desplegar un grado de virulencia y de perversión en la persecución de sus enemigos políticos no conocida hasta ese momento en nuestro país. Hubo hechos en las otras dictaduras, la diferencia con la última es que se volvió sistema, ¿está? Este tipo de prácticas. En ese sentido, entonces, la herencia de la dictadura, como decíamos, va a estar marcada por el terrorismo de Estado, una cultura política autoritaria también. Eso van a plantear ya a fines de la década del 70 politólogos como Donnell, que plantean la necesidad también de analizar la propia cultura política de la Argentina, que... Sí. La propia cultura política de la Argentina, que había habilitado, que había vuelto posible también ese golpe de Estado. La herencia de la dictadura también va a ser muy negativa y nefasta en materia económica. Una inflación, el último año de dictadura va a dejar una inflación del 433%, una deuda externa que condicionará el futuro económico de todos los gobiernos democráticos. Acá hay que hacer una aclaración: hasta la última dictadura militar, la deuda externa no había sido un condicionante del desarrollo económico de la Argentina. A partir de ese momento sí lo va a ser un condicionante permanente. Retracción del aparato industrial y profundización de la inequidad distributiva. En ese sentido, entonces, como decíamos, el gobierno de Alfonsín plantea articular la recuperación de estos tres derechos: política de derechos humanos,
los derechos políticos y derechos sociales. Esto lo puedo minimizar acá, ¿no? Sí, sí. Ah, bien. En ese sentido, en materia de derechos humanos, en 1984 se conforma la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que realiza un informe muy exhaustivo y que permite, a través de la publicación del Nunca Más, que la sociedad argentina conozca lo que fue, como decíamos, la práctica sistemática del terrorismo de Estado por parte de la última dictadura. Esto también fue generando las condiciones de posibilidad de los juicios a la Junta Militar, que se van a realizar en 1985. Acá hay una pequeña aclaración. Esto también planteábamos de las demandas sociales. El candidato del justicialismo planteaba reconocer la autoamnistía que había establecido la última dictadura, mientras que Alfonsín va a plantear abiertamente la necesidad de abrir procesos judiciales a los responsables de la dictadura. Después es más discutible cuál era la idea que tenía en relación a qué universo de esas Fuerzas Armadas debía afectar estos juicios, dónde se cortaban los niveles de responsabilidad. Lo que era claro es que la actitud en sí del gobierno radical no era, como se dice acá, de pasar página, sino precisamente de revisar el pasado. En materia de derechos políticos, como vemos, vigencia plena de la institucionalidad democrática, el intento de subordinar a las Fuerzas Armadas al poder civil. Las Fuerzas Armadas, como la mayoría saben, había sido un actor central de la vida política argentina desde 1930 hasta 1983. El paso del antagonismo a la pluralidad. Esto lo plantea hoy Carles fundamentalmente a partir del 85, que es la idea de generar un sistema que contenga al otro, al adversario político. Lo que plantea hoy Carles es que tanto el radicalismo como el peronismo provienen de una matriz populista que se plantean los dos partidos, tanto el radicalismo en su etapa irigoyenista como el peronismo, como la encarnación misma de la nación. ¿Está? En ese sentido, entonces, Alfonsín, en esta idea también de poder establecer un sistema bipartidista estable, la idea que puedan ir alternándose en el poder, el radicalismo, que en ese momento se asumía como una fuerza de centro-izquierda, Alfonsín se inscribirá en la socialdemocracia, y el peronismo, la idea de que pudiera estabilizarse el sistema político de nuestro país a través de este bipartidismo, y como decía, tomando el planteo de Aboy Carles, una concepción plural de la vida democrática. En cuanto a derechos sociales, una de las primeras medidas que va a tomar el alfonsinismo es el Plan Alimentario Nacional, lanzar el Plan Alimentario Nacional, que son las famosas cajas PAN, que eran cajas de alimento, fundamentalmente asumiendo, por un lado, evidenciando las consecuencias sociales de la política de desindustrialización implementada en la dictadura. Por primera vez en nuestro país empieza a haber registros de cordones urbanos donde había hambre. Se organizan ollas populares. Hasta ese momento en nuestro país ese fenómeno era mucho más marginal, podríamos decir, desde el punto de vista geográfico. A principios de la década de los 80 ya, como les decía, empezamos a tener registros de la existencia de ollas populares en los tradicionales centros industriales de nuestro país. En ese sentido, entonces, el Plan Alimentario Nacional viene a reparar esa situación y se piensa como una medida coyuntural, urgente, para subsanar este problema. Jennifer Aday va a plantear que con el Plan Alimentario Nacional hay una parte del radicalismo que piensa que puede disputarle al peronismo la bandera histórica de la justicia social.
En materia de política económica, bueno, ahí tenemos los nombres de los dos ministros que se suceden entre el 84 y el 85. No me voy a detener mucho en eso. Sí que hay dos proyectos en ese sentido. El primer ministro de Economía va a intentar rearticular, podríamos decir, la histórica alianza entre clase trabajadora y pequeña y mediana industria, generando condiciones para un proceso de reindustrialización del país, una industria orientada fundamentalmente al mercado interno. El primer año de gestión económica realmente es muy complejo. La inflación se incrementa aún más. Esto va a obligar a un cambio en la orientación económica y un cambio de ministro con Juan Vital Zurruil, que sigue planteando la idea de una industrialización, sigue planteando la idea de que el Estado tiene una función para cumplir en la actividad económica. De hecho, Zurruil venía del área de planificación del gobierno de Alfonsín y venía con toda una larga tradición también en la materia, con lo cual se comparte esta idea de que el Estado tiene un rol importante en la actividad económica, lo que sí va a tener un programa económico más orientado, podríamos decir, a los grandes conglomerados industriales. Pero uno de los aciertos de la administración de Zurruil, por eso hablamos de la primavera alfonsinista, los dos primeros años de la gestión de Alfonsín, son años en los cuales el gobierno va a alcanzar o va a cumplir gran parte de los objetivos que se había planteado, algunos estructurales no, pero bueno, eso no nos vamos a meter ahora en ese tema. Uno de los grandes aciertos de Zurruil va a ser la implementación del Plan Austral, que logra controlar la inflación. Cuando les digo que logra controlar la inflación, quiere decir que la inflación en el 86 va a rondar en el 90% anual. ¿Está? Pero veníamos de una inflación de 400, 300% anual, con lo cual un 90% le permite a Alfonsín ganar las elecciones de 1987. Ahí pusimos el fin de la ilusión reparadora. ¿Cuándo empezaría este fin de la ilusión reparadora? Bueno, tenemos entre el 86 y el 87 las leyes de punto final y obediencia debida, que también esto lo podemos discutir después, en qué medida estas leyes van en contra de la idea original de Alfonsín en relación a los juicios. Lo que es innegable es que socialmente estas leyes van a quedar en la memoria colectiva como una suerte de claudicación del gobierno alfonsinista frente a la presión militar. En ese sentido, lo que vamos a tener, como vemos ahí, es una tensión creciente entre las Fuerzas Armadas y el poder civil. Vamos a tener una serie de levantamientos militares que claramente tienen como objetivo, entre otros, pero objetivo principal, condicionar el proceso de judicialización de los crímenes cometidos durante la dictadura. Y ahí, si se quiere, vinculado con lo que habíamos planteado antes, de esta noción plural de la democracia, y que va a marcar un hito en lo que fue la vida política de nuestro país del 30 en adelante, en el levantamiento militar de la Semana Santa de 1987, la gente se va el pueblo, saldrá a las calles, se va a manifestar en favor de la continuidad democrática, y en el mensaje que Alfonsín da a la población en medio de ese levantamiento militar, estaba a su lado Cafiero, que era el referente el principal líder político del peronismo. Esto implica un cambio muy importante porque del 30 en adelante, en líneas generales, los golpes militares que terminan con las experiencias de gobiernos civiles van a estar apoyados en muchos casos por quien no estaba en el gobierno en ese entonces. Entonces, la demostración del peronismo de acompañar al gobierno radical en momentos que
se pensaba que la democracia estaba en juego, claramente va a marcar un cambio en relación a lo que había sido toda la tradición anterior. En materia de derechos sociales, volvimos a poner el Plan Alimentario Nacional. ¿Por qué lo pusimos? Bueno, porque aquello que fue pensado originalmente como un plan de emergencia, como muchas veces pasa en mi país, se vuelve permanente. ¿Está? Lo coyuntural, lo que tenía que resolver una situación puntual, se vuelve una política que va a acompañar toda la gestión de Alfonsín, lo cual va a poner en evidencia las dificultades que el propio gobierno tiene para poder resolver, a través del funcionamiento pleno de la economía, del crecimiento económico, poder resolver los problemas vinculados con el hambre. En el 87 también ya tenemos señales claras del agotamiento del plan austral, la inflación vuelve a dispararse y de hecho empezamos a ver cómo empiezan a crecer también las manifestaciones en relación a la necesidad de cambios profundos en materia económica y fundamentalmente las críticas en relación a el rol del Estado en materia económica. Se empieza a plantear la necesidad de modernizar el Estado, que la modernización es ni más ni menos que iniciar un proceso de privatizaciones, que el gobierno radical intenta hacerlo en esa coyuntura, pero se va a encontrar con el obstáculo en el Parlamento, que es la oposición del peronismo. ¿Está? Bueno, acá simplemente, esto lo paso rápidamente para no extenderme demasiado, acá podemos ver la evolución de la inflación. 1989, vean, precios minoristas, la inflación anual es de 4.923%, que es precisamente el año de la hiperinflación, que es un momento que pone punto final a la experiencia alfonsinista, que va a implicar un duro golpe para el radicalismo, que recién va a poder volver al poder en el 99 a través de una alianza con otro partido, y a su vez esta hiperinflación va a generar condiciones para las transformaciones y los cambios que sobrevendrán con el gobierno de Carlos Menem. O sea, la hiperinflación es un gran disciplinador social, la crisis es un gran disciplinador social, y en ese sentido entonces a partir de los 90 se van a empezar a implementar una serie de medidas que eran impensadas en nuestro país poco tiempo antes. ¿Está? Este gráfico simplemente es para mostrarles cómo se modifica la distribución del ingreso. Lo que se compara ahí, la barra blanca, es el año 1974, o sea, antes de la dictadura y antes del Rodrigazo, lo dejamos ahí, el 74, después si quieren lo hablamos, y 1988 es la gestión de Alfonsín antes del proceso hiperinflacionario, que obviamente empeora aún más los niveles de distribución. En este sentido, lo que podemos ver como una de las herencias de la dictadura, que la democracia hasta este momento no puede revertir, es precisamente la redistribución regresiva del ingreso. Lo que vemos ahí precisamente es cómo la participación de los 8 primeros deciles era superior en el 74 que en el 88. Las únicas que incrementan su participación a partir del 88 en esos años son los últimos 2 deciles, que son los más ricos. ¿Está? Y quien incrementa de manera más notable en ese sentido su participación en la distribución del ingreso es precisamente el sector más adinerado. En el 89, como decíamos, después de la crisis del alfonsinismo, producto de la hiperinflación, tenemos el gobierno de Menem. ¿Está? Lo que decíamos, la promesa de Menem en campaña es salariazo y revolución productiva. En boca de un candidato peronista, la idea de salariazo y revolución productiva era volver al peronismo clásico. ¿Está?
volver a un peronismo clásico, volver a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. De hecho, en esa campaña el candidato de la gente era el candidato radical, Angelos, que tenía una pequeña dirección, un lápiz rojo. Era el lápiz rojo con el que iba a marcar precisamente todo aquello que debía suprimirse. ¿Está? En esas elecciones entonces termina ganando el candidato a priori menos confiable para el empresariado argentino, pero es el que termina habilitando todas las transformaciones que va a demandar en esos años el capital, fundamentalmente vinculado con el proceso de privatización y de desregulación de los mercados. En ese sentido pusimos ahí el pragmatismo como bandera. ¿Está? Lo que va a caracterizar el gobierno de Menem, si del Estado hablamos, es esta idea de la modernización del Estado, que en realidad, como decíamos anteriormente, es un eufemismo, porque la modernización del Estado implica la privatización de las empresas estatales. El mismo partido que históricamente se había caracterizado por el proceso de estatización y nacionalización de determinadas áreas de la economía es quien en los 90 va a llevar adelante un proceso de transformación que algunos sectores del radicalismo intentaron, como veíamos a fines de la década del 80, pero no se animaron ni tuvieron tampoco la posibilidad de poder llevarlo adelante. Ese proceso de modernización, entonces decíamos, del Estado va a estar vinculado con las privatizaciones. El funcionario encargado de las privatizaciones durante el menemismo, Dromi, tuvo un fallido en un momento porque dijo que nada de lo que deba ser del Estado seguirá siendo del Estado. Y cumplió en eso. O sea, no quedó ninguna empresa. Las empresas estratégicas pasaron a manos privadas, y este proceso de privatización se combina con la convertibilidad. ¿Qué fue la convertibilidad? Bueno, en 1991, Domingo Cavallo, ministro de Economía, fija por ley el valor de la moneda y establece que por cada peso que circula en la Argentina debía haber un dólar que lo respaldara. ¿Está? Con lo cual, no es la dolarización porque era un proceso que se podía revertir, como ya vamos a ver, pero durante 10 años, hasta el 2001, va a ser un corset muy importante para la economía argentina, que inicialmente va a permitir bajar la inflación. En esos 10 años, la Argentina va a tener los niveles de inflación más bajos del mundo. A tal punto es así, un breve comentario, que Domingo Cavallo les permite a las empresas privatizadas aumentar sus tarifas por la inflación norteamericana, que era más alta que la argentina. ¿Está? 10.000 millones de dólares extra van a ganar las empresas privatizadas por aquello que les permite Domingo Cavallo. En ese sentido, entonces, como les decía, la convertibilidad en apariencia logra resolver el histórico problema de la economía argentina de la inflación. Por eso, el actual gobierno toma muchas de las medidas y fundamentalmente lo que fue la experiencia de los 90 como modelo. ¿Está? Cuando el gobierno actual revisa nuestro pasado más reciente, si no va al modelo agroexportador, pero si no en lo reciente, la política seguida en los 90 es un poco como el norte que plantea para la nueva gestión, y muchos referentes del actual gobierno fueron funcionarios durante esta gestión. En relación a los derechos humanos, el gobierno de Menem va a plantear un esquema completamente distinto al de Alfonsín, porque lo que establece es la idea de la reconciliación como una forma de clausurar el pasado. ¿Está? En 1989 se van a indultar a los responsables del terrorismo de Estado y también a
los dirigentes de las organizaciones armadas que estaban detenidos. Hay un indulto general en la idea de que la Argentina debía mirar hacia adelante, debía dejar de revisar su pasado y fundamentalmente eso, como decía, se asume Menem como la persona que viene a sintetizar todas las contradicciones históricas de nuestro país, porque de hecho en términos personales se va a reunir con Isaac Rojas, que era un hombre de la Marina muy caracterizado con el antiperonismo, enemigo abierto y acérrimo de Perón, y muchos cuadros del liberalismo argentino van a formar parte del gobierno de Menem. El liberalismo históricamente había estado enfrentado al peronismo. Y esta idea de reconciliación también lo que va a permitir, como decíamos, no solo que cuadros del liberalismo se incorporen al gobierno, sino que funcionarios de la dictadura se incorporen al gobierno. En esos años, esto también para no perder de vista nunca que los procesos no avanzan en forma lineal, hay avances y retrocesos. En Tucumán, por ejemplo, Domingo Bussi, que fue el general responsable del operativo Independencia ya desde antes de la dictadura, pero es un militar acusado de crímenes de lesa humanidad, va a ser votado como gobernador de una provincia argentina. Abelardo Patti, que era también un oficial de policía acusado de torturas, va a ser elegido como intendente. Aldo Rico, que fue quien encabezó el levantamiento de Semana Santa contra Alfonsín, también es elegido intendente de un municipio del Gran Buenos Aires. Con lo cual, esta idea de que quienes tuvieron causas por violación a los derechos humanos se iban a insertar plenamente ahora en esta nueva reconciliación, parece que es una realidad en ese momento que ha llegado para quedarse y que ya no se va a cuestionar, y ese pasado no va a ser revisado. En lo último ponemos un peronismo sin justicia social. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque todas estas políticas que lleva adelante el menemismo van a generar consecuencias sociales muy complejas, muy negativas. Vean acá cómo se incrementa la desocupación desde el 86. Ahí tenemos tasa de desocupación, las dos primeras, tasa de desocupación y subocupación. Vean cómo entre el 95 y el 96 y el 2000, perdón, prácticamente el 30% de la población económicamente activa tenía problemas de empleo. Estaba desocupado o subocupado. Sobre todo durante la segunda mitad de la década del 90, la Argentina va a conocer niveles de desocupación inéditos hasta ese momento para nuestro país, con lo cual, como decíamos, las condiciones sociales de las políticas que lleva adelante el menemismo van a ser muy negativas en ese sentido, pero hacia la segunda mitad hacia la segunda mitad de la década del 90, se empieza a dar un fenómeno muy interesante que va a ser característico de todo lo que llevamos del siglo XXI, que es precisamente el proceso de organización de los excluidos. Hasta ese momento, las organizaciones más importantes de nuestro país, además de los partidos políticos, eran los gremios, en los cuales se encuadraban los trabajadores formales. Hacia fines de los 90 empezamos a ver que todos los excluidos del sistema, en este contexto en el cual se incrementa la desocupación, empiezan a organizarse, empiezan a generar sus propias organizaciones. Ahí, pequeño comentario, hay un periodista argentino, Martín Rodríguez, que dice que en nuestro país las crisis no se resuelven, sino que se organizan. Y algo de verdad tiene sus palabras. Bien, acá lo que habíamos dicho del nivel de desempleo.
En relación al funcionamiento de la economía, fundamentalmente lo que decíamos, la restricción que establece la convertibilidad en un contexto en el cual se empieza a apreciar la moneda local y en un contexto también en el que inicialmente se incentiva la demanda vía endeudamiento doméstico, pero eso también tiene un límite. Las exportaciones argentinas son muy caras, con lo cual la única salida que termina quedándole al gobierno es el endeudamiento sistemático. ¿Está? Endeudamiento sistemático en un contexto en el cual las tasas de interés también a nivel internacional se van a ir incrementando producto de las distintas crisis que se van a dar, primero en México, después en Rusia, y la que, si se quiere, le da un poco el tiro de gracia a la convertibilidad, es la de 1999 en Brasil. ¿Por qué? Porque eso lleva a que nuestro principal socio comercial devalúe su moneda y nosotros, producto de la convertibilidad, esa herramienta de materia de política económica la teníamos completamente vedada. Con lo cual eso empeora aún más el frente externo. En 1999 llega a la presidencia Fernando de la Rúa, que viene del radicalismo, y llega a la presidencia a través de una alianza con un desprendimiento del peronismo. Después se va a ir complejizando, pero inicialmente es un desprendimiento del peronismo por izquierda que se oponía a las políticas pro mercado que implementaba el menemismo y que termina estableciendo una alianza con el radicalismo para poder vencer al peronismo. ¿Está? ¿Por qué puse ahí la expresión "dicen que soy aburrido"? Bueno, fue uno de los spots de campaña más llamativos, pero en sí lo pongo porque también está condensando una demanda. ¿En qué sentido? Los dos candidatos, en realidad, de los dos candidatos, el que plantea la salida de la convertibilidad es el candidato peronista. Y de la Rúa, cuando pone en duda la continuidad de la convertibilidad del candidato peronista, de la Rúa automáticamente dice "conmigo un peso, un dólar". Con lo cual hay en esas elecciones se termina votando al candidato que en realidad plantea una continuidad del menemismo, pero de manera más prolija, podríamos decir. ¿Está? Pusimos ahí el ajuste sin fin. ¿Por qué? Bueno, si precisamente habíamos planteado que ya durante la etapa final del menemismo, ustedes piensen que el cambio de gobierno es el 99, digo, es el año en el que está pegando fuertemente la devaluación de Brasil. Si el endeudamiento es el único camino, lo que se va a plantear entonces es la necesidad de implementar un fuerte ajuste para que sea cada vez menos necesario el financiamiento externo y de esa manera también, con un Estado con las cuentas saneadas, las tasas de interés locales pudieran bajar y de esa manera se reactivaría el aparato productivo. Lo concreto es que esta política de ajuste permanente lo que va a implicar es un deterioro constante de la actividad económica y de esa manera una caída también en la recaudación del propio Estado y la necesidad entonces de profundizar aún más el ajuste. En materia de política de derechos humanos hay una continuidad con el menemismo. Ahí pusimos garantiza la impunidad interna y externa. ¿En qué sentido garantiza esta doble impunidad? Por un lado, no va a cuestionar los indultos de Menem. Por otro lado, empiezan a llegar a nuestro país pedidos de extradición, por ejemplo, los que realiza desde España Baltasar Garzón, ¿está? Para poder, ya que en la Argentina no se los iba a enjuiciar, aquellos que estaban vinculados con el asesinato o la tortura de ciudadanos españoles, se empieza a pedir entonces la extradición y el gobierno de la Rúa va a negarse completamente a extraditar a cualquiera de los acusados de delitos de lesa humanidad para que los juzguen en el exterior. Y en ese sentido, vinculado en realidad con lo que hablábamos antes en materia económica, lo que se va a plantear es, como solución, es la reforma laboral. O sea, flexibilizar aún más el mercado de trabajo,
Ahí se genera una situación muy confusa, y es que el vicepresidente de la Nación denuncia que la ley se logra sancionar porque en realidad se compraron las voluntades de los legisladores. El presidente no hace caso a esa denuncia, se rompe la alianza de gobierno, y en un contexto en el cual la situación económica empeora cada vez más, los índices en ese sentido vinculados a empleo, vinculados también a la situación social en nuestro país, empeoran constantemente, la situación del gobierno era muy delicada. En 2001 hay una elección legislativa que el gobierno pierde. El gobierno pierde y empieza a intuirse algo que va a venir después, y que en 2003 también estuvo recorriendo la Argentina, que es casi un rechazo, un repudio generalizado a la clase política. Porque en esas elecciones pierde el gobierno, pero el principal candidato de la oposición, que es Walden, en Provincia de Buenos Aires, tampoco obtiene un gran resultado, no va a tener un gran desempeño electoral. Con lo cual, en este sentido, como les decía, empieza a percibirse una suerte de fin de ciclo o de profundización de la degradación del sistema, que lleva a una impugnación generalizada a toda la clase política. El gobierno de la Rúa va a terminar con el establecimiento del corralito, que es una suerte de incautación de depósitos. ¿Por qué se establece ese corralito? Bueno, fundamentalmente porque el sistema establecía que circulaban indistintamente pesos y dólares. ¿Está? Ahora, eso es viable en tanto en cuanto estén ingresando dólares para sostener esos pesos. En la medida en la cual el flujo adquiere un sentido inverso y empiezan a retirar dólares del sistema, cada vez es más difícil poder asegurar a cada uno que vaya en busca de sus dólares, porque lo que empieza a suceder es que ya a la gente no le da igual que le den pesos o dólares, quiere los dólares. En ese contexto, entonces, se va a establecer esta restricción, que no hace más que incrementarse, porque aparte esa restricción va a pegar de manera muy negativa, impacta de manera muy negativa en todo lo que es la economía informal, que se maneja fundamentalmente en efectivo. Entonces, restringir el efectivo circulante, como decíamos, empeora aún más las condiciones sociales de los más vulnerables. A partir de ahí, entonces, se va gestando lo que ponemos ahí arriba, el fin del consenso neoliberal, este consenso que fundamentalmente se va a dar en los años del menemismo y con la elección de la Rúa. Habíamos puesto en una de las diapositivas anteriores el pragmatismo como bandera. Acá hay que hacer una aclaración. Si bien es cierto que Menem prometió salariazo y revolución productiva, eso lo prometió en el 89. En el 95 Menem va a ser reelecto, ya habiendo llevado adelante todas las políticas de reformas del Estado, de privatización, con lo cual en el 95 la reelección de Menem es una reelección y es una legitimación de todo lo actuado durante la etapa anterior. ¿Está? Entonces se había gestado un consenso neoliberal que claramente estalla por los aires, junto con la convertibilidad en 2001, que va a implicar, va a tener como consecuencia política la renuncia del presidente de la Rúa, y antes de su renuncia, producto de las manifestaciones que se habían generado y de la represión para contener esas manifestaciones, mueren 39 personas en todo el país. ¿Está? Con lo cual, de la Rúa abandona el poder, dejando tras de sí un tendal de muerte, que eso va a marcar también los próximos años. ¿Está? ¿En qué sentido va a marcar los próximos años? Va a establecer límites a el control de la calle por parte de las fuerzas represivas del Estado. Es como que hay determinadas líneas rojas que no se pueden cruzar. Y eso va a quedar más claro aún con Duhalde, y ahora lo vamos a ver enseguida.
Duhalde va a gobernar entre 2002 y 2003, es un interinato. En ese sentido quizá es contradictorio poner lo que Duhalde planteó, porque Duhalde no ganó ninguna elección, con lo cual no podríamos decir necesariamente que Duhalde expresa la voluntad mayoritaria de la población, porque nadie lo votó. Se siguió simplemente la sucesión presidencial. Es más complejo que eso, pero bueno, Duhalde es el candidato del Parlamento, llega a la presidencia en una alianza con Alfonsín, pero lo que planteamos ahí, las palabras que él va a decir en el Parlamento como una forma de tranquilizar a la población es que el que depositó dólares recibirá dólares. Algo que no va a cumplir porque no estaba en condiciones de hacerlo, pero claramente es algo que en ese momento necesita decir como para poder aquietar las aguas. Son años en los cuales, ven ahí, dice Piketty y Cacerola, la lucha es una sola. Son años en los cuales se planteaba como consigna en las calles el que se vayan todos, es lo que les decía hoy, una impugnación generalizada a la clase política. La idea también de esta consigna de Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, está dando cuenta, por lo menos es lo que se percibía en ese momento, de una suerte de alianza de clases entre sectores medios y sectores populares. ¿Está? La idea, aparte, en ese momento se va a generar lo que se conoce como todo un proceso asambleario en nuestro país. Esta idea, esa impugnación a la clase dirigente, va acompañada de un proceso en el cual una parte importante de la población intenta tomar la política en sus manos. Finalmente el sistema político va a poder reabsorber esa crisis y canalizarla hacia los partidos tradicionales. Pero como les digo, en esos meses la efervescencia social y la movilización popular van a estar a la orden del día. Lo que va a plantear en ese sentido el dualdismo en alianza con Alfonsín, con la parte del radicalismo que lideraba Alfonsín, es la necesidad de recuperar el Estado, ¿tá? De que el Estado vaya recuperando funciones y capacidades para empezar a generar condiciones para la reactivación económica. En ese sentido, esto después lo podemos hablar, la tensión entre dolarizadores y devaluacionistas va a terminar resolviéndose en favor de los sectores que planteaban la devaluación. Una pequeña digresión en este sentido. En plena crisis del 2001, ya con Duhalde como presidente, Felipe González irá de visita a la Argentina, fundamentalmente en representación de las empresas españolas que estaban vinculadas a los servicios y necesitaban la dolarización, no la devaluación. Pero en ese sentido, había presiones muy fuertes de un lado y del otro. La salida que termina tomando el gobierno de transición de Duhalde es la devaluación. Esto genera condiciones para una reactivación del aparato industrial que va a llevar su tiempo, pero ya a partir de la segunda mitad del 2002 empieza a evidenciarse ese proceso de recuperación. En materia de política social, se van a implementar los planes jefes y jefas de hogar, que es una suerte de extensión a nivel nacional de lo que Duhalde ya venía implementando en provincia de Buenos Aires a través de las manzaneras, que era un proyecto de su mujer Chiche Duhalde. En ese sentido, entonces, vamos a tener nuevamente un Estado activo en política social, pero activo en política social fundamentalmente en la idea de contener, de estar atravesando una crisis muy profunda, y que es necesario entonces, en ese sentido, con los recursos del Estado, poder contener a esa población. Y acá pusimos el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que son dos piqueteros que en una movilización en el puente Pueyrredón son asesinados por oficiales de la policía bonaerense.
Cuando se descubre que efectivamente los asesinaron, porque les estaban desarmados, les dispararon, y de hecho a uno de ellos, para que se desangre más rápido, le levantaban las piernas. Cuando se descubre que efectivamente fueron asesinados, este es si se quiere, el punto final del proyecto de Duhalde de poder permanecer en el poder. Duhalde se va a ver obligado a convocar a elecciones. Por eso es lo que decíamos hoy, esta suerte de línea roja que se establece como un consenso que va a marcar los próximos años, y es precisamente los límites que tienen las fuerzas represivas del Estado para controlar o imponer el orden en la calle. Reconfiguración del mapa político, implosión del campo no peronista. Dicen ustedes que recién en 2015 vamos a volver a tener un presidente no peronista. Y la consolidación de las organizaciones sociales como sujeto político, que es sin duda un actor central en el escenario político en los años por venir. En 2003 se convoca elecciones, triunfa, elecciones también muy particulares, que si quieren las podemos hablar en la instancia de preguntas. Triunfa Néstor Kirchner. Lo que va a plantear ahí, decíamos, capitalismo nacional y movilidad social ascendente. Es un poco recuperar ese horizonte imaginario del peronismo. Esta idea de una Argentina, volver a una Argentina industrial, una Argentina de pleno empleo, una Argentina en la cual el Estado asume también la función de garantizar crecimiento económico, como decíamos, y la inclusión social. En materia de derechos humanos, lo que hace el kirchnerismo tempranamente es incorporar esa agenda, va a abolir en el Parlamento las leyes va a derogar, perdón, en el Parlamento las leyes de impunidad, y se van a abrir nuevas causas, que esto le permite precisamente que sean delitos de lesa humanidad, con lo cual no prescriben. Va a abrir nuevas causas, e inclusive más adelante va a empezar a enjuiciarse también y revisarse el rol que tuvieron los civiles dentro del sistema represivo de la dictadura, que esto también después lo podemos hablar. Con lo cual se amplía ese universo. Veníamos, como decíamos, de años en los cuales el alfonsinismo inicia los juicios, después de delimitarlos, el menemismo directamente plantea los indultos, y en este momento entonces, a partir de 2003, se plantea revisar nuevamente ese pasado y habilitar los juicios. En 2007 a 2015 tenemos los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí puse una frase que en realidad no es de 2007, sino de 2013, que es "La patria es el otro", pero me parece muy significativa porque está dando cuenta también de un clima de época. Está esta idea de una noción más colectiva, más solidaria de esa patria. Digo, si la patria hay que protegerla y la patria es el otro, es al otro el que tengo que proteger. ¿Está? Es al otro al que tengo que cuidar. Si quiero cuidar la patria, lo tengo que cuidar al otro. ¿Está? ¿Por qué les digo que está marcando un clima de época? Porque 10 años después, en 2023, en estas elecciones, la misma fuerza política, ya con otro nombre, Unión por la Patria fue en estas elecciones, en ese momento era el Frente para la Victoria, con otra conformación, pero bueno, la misma fuerza política apela, si se quiere, en parte a esta expresión, pero la modifica y establece que la patria sos vos. Y eso ya está hablando de, por lo menos, quienes están en el análisis de las campañas electorales y de lo que la población espera y cómo interpelar a ese votante, han llegado a la conclusión sin duda de que la sociedad argentina ha dado un giro individualista en ese sentido. Entonces ya una consigna como "la patria es el otro" ha perdido un poco el filo. ¿Está? Durante el gobierno de Cristina, ahí que se va a plantear desde el propio kirchnerismo como la década ganada, hay una profundización fundamentalmente de las políticas tendientes a una mayor intervención del Estado en materia de política económica,
y también de ampliación de derechos y el Estado como garante de estos derechos. Ahí simplemente hago un punteo: asignación universal por hijo 2009, ley de matrimonio igualitario 2010, ley de identidad de género 2012, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2007. No fue solo la creación de un ministerio, sino que esa creación vino acompañado de recursos que se fueron incrementando año a año hasta el 2015. La estatización de las AFJP, las jubilaciones en nuestro país habían sido privatizadas por el peronismo también, o sea, el peronismo que las privatizó, en su versión siglo XXI las va a estatizar, y esto a su vez permite, parte de esos fondos eran acciones de empresas argentinas, con lo cual esto le va a permitir al Estado argentino tener una silla en los directorios de muchas grandes empresas, algo que va a incomodar y mucho al empresariado argentino, al gran empresariado argentino. La estatización de aerolíneas, estatización de YPF y el crédito procreal. En el primer año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner se genera un conflicto que es el de la 125, que es un conflicto entre el gobierno y los productores primarios, vinculado a las retenciones. Esto fundamentalmente me interesa traerlo a colación por algo que plantea Basualdo, que es esta idea de que a partir de la 125 el kirchnerismo se asume como una fuerza nacional y popular, o sea, empieza a profundizar ciertos aspectos más combativos, podríamos decir, que el periodo del gobierno de Néstor Kirchner. Y acá podríamos volver a lo que decíamos hoy de Aboy Carles, en relación a esa vuelta de la matriz populista. ¿Por qué? Porque a partir del conflicto de la 125 y fundamentalmente en el periodo 2011-2015 vuelve a establecerse un sistema binario, antagónico, en el cual las dos expresiones políticas que se enfrentan se asumen como representación del todo. Si se quiere, simplificándolo mucho, vamos a tener por un lado la idea de una fuerza que representa a la patria y al pueblo, y por otro lado la idea de una fuerza que representa a la república y la honestidad. Como si estuvieran en estado puro en cada una de esas dos expresiones. Que esto, como les digo, va a tener impacto en 2023 y ya lo vamos a ver. Bien, las dificultades en materia económica: reversión de los términos de intercambio, contexto de altos precios de las materias primas que va a caracterizar los primeros años desaparece, se acelera y se acentúa, profundiza la puja distributiva, la restricción externa fundamentalmente por la dificultad que va a tener el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para acceder al financiamiento externo, y el capital oligopólico como rueda principal de la economía, o sea, distintas áreas de la economía fuertemente concentradas, y esto le otorga una posición dominante a distintos actores de la economía argentina, con lo cual cerramos el año 2015 con una inflación anual del 26%. En 2015 triunfa la formación no peronista, liderada por Macri. Después podemos hablar largo y tendido en la parte de preguntas, pero no me quiero extender mucho porque ya está siendo largo. Ahí fundamentalmente plantea una idea que va a recorrer toda la gestión, que es la del gradualismo. ¿Por qué planteo la del gradualismo? Porque si bien es una fuerza que se asume como representación, podríamos decir, o más amigable, podríamos decir, hacia el mercado, no va a plantear la idea de un cambio radical. Y no va a plantear la idea de un cambio radical fundamentalmente porque la propia sociedad argentina no estaba demandando un cambio radical. Se estaba demandando un cambio, pero eso no implicaba, de hecho hay un viraje desde el punto de vista discursivo en plena campaña de Macri, que en una de sus últimas apariciones antes de las elecciones
debió garantizar que si él era presidente no iba a iniciar un proceso de privatización de las empresas públicas. ¿Está? Lo que hace Macri en campaña es fundamentalmente decir a cada uno de los actores lo que quiere escuchar. O sea, los trabajadores formales lo que les va a decir es que no van a pagar más impuestos a las ganancias, a los productores agropecuarios que no se le va a cobrar más retenciones, a la parte de la población alcanzada por los planes sociales. Se dice que los planes no se los van a recortar, no se los van a quitar, ni tampoco se va a recortar el monto. Entonces va a plantear un esquema en el que le dice a cada uno de los interlocutores lo que quiere escuchar. En ese sentido, entonces, son años marcados por esta tensión entre continuidad y cambio, y empieza a plantearse fuertemente la idea del Estado, ya no como un Estado que debe garantizar el funcionamiento de la economía, porque de hecho esta fuerza política plantea precisamente que es necesario una retracción del Estado en materia económica, sino fundamentalmente recuperar la idea del Estado como garante del orden. Y ahí se va a plantear fuertemente en estos años el tema de la inseguridad urbana y el tema también del orden en la calle, en el espacio público. Entonces, a partir de ahí empieza a discutirse también cómo debe reglarse las manifestaciones. ¿Está? En materia de derechos humanos, ahí puse el curro de los derechos humanos. El curro en nuestro país, el curro es algo oscuro, no es el trabajo. Acá dicen el curro al trabajo. En nuestro país el curro es algo negativo, algo como amañado, como alguien que está en un curro está en algo ilegal. Entonces, acá lo interesante es que el gobierno de Macri empieza a plantear por primera vez, o empieza a vincular desde altas esferas por primera vez a los organismos de derechos humanos con hechos de corrupción. Había habido alguna situación muy puntual, pero ahora es el candidato a presidente el que plantea directamente que toda la política de derechos humanos está vinculada con algo negativo, algo del orden de lo corrupto, que precisamente la corrupción va a ser un elemento central en todo el proceso de campaña. Bien, en 2017 se intenta implementar una política del 2x1 para liberar a algunos detenidos por juicios de lesa humanidad. Eso va a generar una gran movilización que lo impide. En el 18 se logra la media sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es importante porque se va a generar una gran movilización en ese contexto, no solo por parte de aquellos y aquellas que estaban a favor de la ley, sino fundamentalmente por primera vez empiezan a ocupar las calles los sectores más reactivos, más reaccionarios a este tipo de legislación. Que hasta ese momento podríamos decir que las presiones contra la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se daban tras bambalinas, y en ese contexto van a empezar a ocupar las calles y empiezan a dar cuenta de una importante capacidad de movilización. En materia económica, lo que decíamos, la regulación sin privatización, o sea, el macrismo no plantea un retorno al menemismo. Dice, se libera el mercado de cambio, baja retención, apertura de la cuenta de capital, incremento del endeudamiento externo. Esto sí va a ser un cambio muy importante porque el proceso de endeudamiento, una vez más, va a volver a condicionar los procesos subsiguientes. Hasta ese momento el endeudamiento externo, después del proceso de renegociación seguido durante el periodo dual de Kirchner, había logrado superar, podríamos decir, su impacto. En el 19 termina Macri con una inflación del 54%. Duplica la inflación, en 4 años duplica la inflación heredada de Cristina Fernández de Kirchner. En el 19 vuelve el peronismo al poder a través de una alianza en la cual Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta y Alberto Fernández el candidato a presidente.
Y ahí se plantea, como decíamos, lo va a plantear claramente el presidente, que vamos a empezar por los últimos. Con lo cual volvemos a una noción de gobierno reparatorio. ¿Está? Vamos a empezar por los últimos porque venimos a reinstalar las políticas que se llevaron adelante hasta 2015 y venimos a reparar todo el daño generado por el macrismo. Esa vendría a ser la promesa del gobierno de Alberto Fernández. Ahí puse, solo volvimos, porque una de las consignas también era vamos a volver mejores, pero este gobierno realmente atravesó por muchos problemas. Uno de los más serios van a ser las propias disputas que se van a dar hacia adentro del gobierno, que eso también va a dificultar la propia capacidad de acción del Estado, la gestión del Estado se va a ver dificultada por esas tensiones. A poco de andar este gobierno va a tener que atravesar la pandemia, y en ese sentido la pandemia durante esos 2 años va a poner en el centro de la discusión el rol del Estado y cómo es el funcionamiento del Estado. Y ahí por eso pusimos la discusión o el antagonismo entre la noción del Estado que te cuida, que era lo que planteaba precisamente el gobierno a través de la campaña de vacunación y fundamentalmente del sostenimiento de la cuarentena, versus lo que se va a ir generando en oposición a este discurso, que es la idea de infectadura. ¿Está? De hecho, algunos van a llegar a plantear que en ese año y medio la Argentina estuvo regida por una dictadura de científicos. ¿Está? Entonces, esta idea del Estado que protege versus el Estado que sojuzga, el Estado que te prohíbe salir, el Estado que no te deja salir a correr, y más generalmente, o de manera más abarcativa, la idea del Estado como obstáculo, no el Estado como alguien que te facilita el desarrollo, sino precisamente que te lo condiciona y te lo limita. Esa tensión va a recorrer todo el periodo y se va a manifestar fuertemente en el marco de las elecciones de 2023 y todo el año 2023. Se profundiza la fragmentación social. ¿Está? Vean el último dato que les pongo abajo. La inflación de 2023, la anual, va a ser del 211%, y la pobreza en el último trimestre del año va a ascender al 44,7% de los argentinos, y en el caso de adolescentes y niños llega al 62%. ¿Está? Finalmente, en el 2020 se va a aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y esto, como decíamos, no hace más que incrementar la reacción, no solo frente a la sanción de esta ley, sino se va a dar una reacción muy fuerte a todas las políticas vinculadas con temas de género. Toda política inclusiva va a empezar a ser sistemáticamente denostada en ese sentido, como si fuera, nuevamente vamos a la cuestión de las agendas, como si fuera una agenda de minoría, y se está dejando afuera las necesidades reales. Está como si un gobierno no tuviera que hacer ambas cosas. Lo que pasa es que no es menos cierto que en materia de política de ingresos, el gobierno de Alberto Fernández bueno, va a dejar muchos... ¿Cómo? Ah, perdón. En materia de política de ingresos, el gobierno de Alberto Fernández va a ser muy ineficaz, sobre todo en esta idea de poder revertir la caída de ingresos que venía desarrollándose desde fundamentalmente el 2018. Y ahí, en materia de política de derechos humanos, hay una continuidad de los juicios, hay un intento de continuidad de las políticas que lleva adelante el kirchnerismo, pero ahí pusimos el 2023 la ESMA como patrimonio de la humanidad. Esto ya está dando cuenta de UNESCO, que lo va a incorporar como patrimonio de la humanidad. Esto ya está dando cuenta, podríamos decir, de una medida un tanto defensiva. ¿Está? En un contexto en el cual
se empieza a visorar un cambio de época y la posibilidad de que fuerzas de derecha conservadoras que vienen a desmontar, si se quiere, gran parte de la política en materia de derechos humanos que se ha desarrollado, bueno, la idea de preservar la ESMA como sitio de la memoria a través de un organismo supranacional, porque eso también generó muchas tensiones entre los organismos, como les digo, está dando cuenta de este cambio de época. Bueno, acá para ir cerrando, simplemente esto lo podemos hablar después. Acá lo que me interesa, ahí partimos de principios de la década del 70. Lo que vamos a ir viendo es cómo en la década del 70 el promedio de la pobreza, o la pobreza afectaba al 5,7% de la población. En los 80 ya subimos al 19,6%. En los 90 ya un cuarto de la población, la cuarta parte de la población argentina está afectada por la pobreza. Y después vamos a tener una oscilación entre, después de la crisis del 2000 y toda la década siguiente, una oscilación entre el 30, el 25, 30%. ¿Está? Actualmente, como les decía, la pobreza se calcula, y sumado a las medidas que ha tomado recientemente el gobierno, digo, si ya el gobierno de Alberto Fernández la dejó en un 44,7%, todo indica que actualmente va a estar bastante por encima del 50%. ¿Qué es lo que me interesa de este gráfico? De ver también cómo a lo largo de los últimos 40 años de democracia el piso de pobreza fue en ascenso. Después de cada crisis económica, el piso de pobreza que dejó esa crisis, o sea, una vez que se superó la crisis, cada vez fue más alto. ¿Está? Y el piso más bajo que estamos viendo es precisamente de antes de la dictadura. Porque una de las cosas también que se planteó en los últimos, a lo largo de este año, es precisamente la idea de las deudas de la democracia. Como si la pobreza y las crisis cíclicas las hubiera generado la propia democracia. Como si la historia argentina hubiera comenzado en 1983. ¿Está? Bien, acá lo puse una foto de Milei con No hay plata, que es lo que le decía la expresión de cuando asumió. Y para cerrar, ahora sí, cierro con esta diapositiva, que es más que nada disparador, con la pregunta, bueno, ¿por qué ganó Milei? En relación al Estado, que es lo que veníamos siguiendo a lo largo de toda la charla, Milei logró imprimir un sentido a la crisis. Está un sentido a la crisis en el cual identificó un responsable, un enemigo bastante difuso, que es la casta, que la asoció en campaña por lo menos con la clase política en general, y fundamentalmente el gran enemigo del discurso de Milei, el gran responsable de la crisis económica, es el Estado. Es un Estado que despilfarra recursos, es un Estado que gasta más de lo que recauda, y como gasta más de lo que recauda, debe emitir. Y cuando emite, genera inflación. Entonces, si los argentinos son pobres, es porque el Estado emite. ¿Está? La salida que va a plantear es la dolarización, que como nosotros hemos visto, tampoco es una salida completamente novedosa. Después de la crisis del 2001 hay sectores que planteaban la dolarización. Desde el 2015 comienza a erosionarse la idea del Estado como garante de bienestar y entra en crisis a partir de 2019. ¿En qué sentido comienza a erosionarse? Entre el 2015 y el 2019 vamos a tener un gobierno que no va a plantear que la función del Estado es precisamente garantizar ese bienestar, ni el funcionamiento pleno de la economía. ¿Está? El problema es precisamente a partir de 2019, cuando sí retorna al gobierno una fuerza que se identificaba con esas ideas. Y a lo largo de esos 4 años, las condiciones de vida, las condiciones materiales de la mayor parte de la población empeoraron. ¿Está? En ese sentido, entonces, lo que podríamos ver es que del 2003 al 2015 hay un proceso ascendente en cuanto a la ampliación de derechos, a la recuperación de las condiciones de vida de la mayoría de la población argentina. Ese proceso
llega a su límite en el 17, a partir del 17 ya vamos a tener una crisis, 17-18, una crisis económica muy profunda, y a partir de ese momento no hace más que caer hasta la actualidad, y en ese sentido se va a ir generando una gran fragmentación entre aquellos sectores con capacidad organizativa, fundamentalmente los trabajadores formales encuadrados en organizaciones gremiales, que tienen capacidad por lo menos de empatarle a la inflación, de resistir en parte el proceso inflacionario, con la otra mitad de los trabajadores y trabajadoras argentinos que viven en la informalidad, los cuales van a ver empeorar permanentemente sus condiciones. En ese sentido, lo que planteamos ahí abajo, el crecimiento de la exclusión y los cambios en el mundo del trabajo, la idea que plantea Semán del mejorismo o el emprendedurismo, o lo que había planteado el macrismo con la meritocracia, que fundamentalmente, y que también se va a poner en tensión, como habíamos visto antes en el contexto de la pandemia, que es fundamentalmente la idea de estos trabajadores independientes, cuentapropistas, informales, que en realidad perciben que su suerte se la construyen esos mismos y transita por carriles completamente lejanos e independientes del funcionamiento del Estado. Entonces, para estos sectores el Estado es un obstáculo, un estorbo, pese a que pueden recibir beneficios indirectos del Estado, y quizá en muchos casos ahora con alguna de las políticas que se están llevando adelante lo están descubriendo, pero es un sector que en el marco del discurso de Milei y de la disputa que se va a dar en el contexto de la campaña en relación a la necesidad de defender el Estado y los derechos que garantiza el Estado, es precisamente un sector, y que a lo largo de estos años se ha incrementado, que percibe precisamente que ese Estado ya no les garantiza nada. ¿Está? En ese sentido, entonces, como les decía, parte de la base electoral de Milei se va a nutrir de todo este universo que, como les decía, ya empiezan a cuestionar fuertemente al Estado desde la propia pandemia. Bueno, y esto para ir terminando, otro elemento que nos permite entender el porqué del triunfo de Milei es, como plantea Horowitz, el vaciamiento de conceptos y prácticas políticas a lo largo de las últimas décadas, y que quizá en la última gestión se profundizaron, que fundamentalmente lo que plantea el autor es, bueno, cómo plantearle a la población que el Estado es el garante de la justicia social cuando tenías niveles de pobreza superiores al 40%. Eso ya invalida cualquier expresión en ese sentido. Y otro elemento importante que se vincula con lo que habíamos planteado antes en relación a esta matriz populista, y es precisamente, esto lo va a plantear Grimson, que en el contexto de la elección acabó prevaleciendo la lógica de grieta, la lógica binaria, fundamentalmente la otra identidad que se activa durante los años kirchneristas, que es el antiperonismo. Termina prevaleciendo esa lógica a la idea, como sucedió en experiencias en otros países, fundamentalmente en Europa, del cordón sanitario. O sea, de cuando emerge un candidato de extrema derecha, cerrar filas detrás de los candidatos que se consideran democráticos y aislar al candidato de extrema derecha. En ese sentido, en nuestro país se produjo una rápida normalización de los planteos de Milei y de la propia fuerza política de Milei, con lo cual a la hora de las elecciones se los terminó igualando y fueron todas fuerzas igualmente democráticas que se presentaban en elecciones, como les decía, pese a que una está liderada por alguien que en ningún momento reconoció el sistema democrático como un sistema en el cual deseamos todos vivir. En relación a derechos, y con esto cierro, la justicia social, como decíamos, empieza a entrar en discusión, no solo porque Milei plantee que es una aberración, sino fundamentalmente porque el Estado en sí, en los últimos años, evidenció muchas dificultades
para garantizar estos derechos. La reacción también a la igualdad de género y todas las políticas, como decíamos, tendientes a mejorar e igualar los derechos dentro de la sociedad. Y finalmente, en cuestión de política de derechos humanos, si bien hay un cuestionamiento por parte de sectores de la Libertad Avanza y fuertemente de la propia vicepresidenta de la Nación, tiendo a creer que el triunfo de Javier Milei no se debió a sus posiciones en relación a los derechos humanos, sino que fue más bien a pesar de ellos. ¿Está? Bien, les agradezco la paciencia porque me he extendido mucho más de la cuenta. Pongo punto final.